Partiendo de Arabia, el Islam se extendió en la Edad Media por 3 continentes, y su religión confirió rasgos comunes a sociedades y culturas muy diversas. La civilización islámica constituiría el conjunto de esas culturas de musulmanes que siempre estuvieron en relación con otras civilizaciones. La civilización musulmana se originó a principios del siglo VII a partir de 2 elementos fundamentales: la cultura árabe tradicional, con una lengua común, y la fe del Islam, basada en las enseñanzas de Mahoma y reflejada en el Corán. En el siglo VI, Arabia, una región desértica situada en la confluencia de 3 continentes, había ya constituido el centro geográfico de varias civilizaciones milenarias, entre ellas las de India, Persia, Mesopotamia, Grecia o Roma. En su parte occidental, una larga cordillera proporcionaba agua suficiente para varios oasis y para algunas escasas ciudades, etapas de caravanas que estaban en contacto con tribus nómadas y con mercaderes de orígenes diversos. Los árabes hablaban una lengua semítica común, el árabe, con diversidad de dialectos, y contaban con una tradición oral de poesía, refranes, relatos de orígenes y leyes tribales. El origen de la Meca, aunque la tradición musulmana atribuyera su construcción a Abraham y a su hijo Ismael, se remonta a esas ciudades caravaneras. Como tal, era una ciudad cosmopolita, provista de un pluralismo cultural y religioso que se manifestaba en su edificio central, el templo de la Kaaba. Mahoma nació en la Meca hacia el año 570. Su infancia, muertos sus padres, transcurrió en el entorno de su familia de mercaderes, que le inculcó el respeto por las tradiciones árabes y una actitud de apertura hacia otras culturas, elementos fundamentales de la civilización islámica. Las exigencias del negocio familiar, y más tarde del de su esposa, Jadisha, le llevaron en su juventud a iniciar una vida viajera que despertó su interés por diversas religiones, como el judaísmo y el cristianismo, presentes en Arabia y en todo Oriente Medio. Hacia el año 610, comenzó a experimentar, como profeta de Dios y su ángel Gabriel, la revelación del libro celeste del Corán. Su monoteísmo estricto, en la línea del judaísmo y del cristianismo, supuso una ruptura frente al politeísmo de sus compatriotas de la Meca, provocando una persecución que le obligó a huir a la ciudad de Yathrib, que recibiría el nombre de Medina. Esta huida o égira señaló en el año 622 el inicio de la era islámica. En Medina, donde está enterrado, Mahoma fundó un estado e inició sus conquistas. El Corán es el libro sagrado del Islam y constituye la base de su civilización. La lengua en que está escrito, el árabe, pertenece a la familia semítica, al igual que el hebreo de la Biblia judía y el arameo hablado en tiempos de Jesús. Se presenta como un libro único, revelado por Dios o Alá, a Mahoma, que como profeta tiene sus antecedentes en Moisés, David y Jesús. La revelación del Corán fue fragmentaria. Durante más de 20 años, Mahoma fue dictando los textos a sus discípulos, que los iban memorizando. Tras la muerte del profeta, sus sucesores políticos recogieron por escrito esos fragmentos, formando un libro único, sin variantes, fundamental para comprender la unidad de la civilización del Islam medieval dentro de la diversidad de sus culturas y lenguas. El Corán se compone de 114 capítulos o azoras, con sus versículos o aleyas. Estas tratan temas diversos, no sistematizados, como la piedad, el culto, la familia o las relaciones sociales. Con la muerte de Mahoma en el año 632, terminó la revelación divina del Corán.
Sin embargo, su mensaje se difundiría rápidamente tanto a nivel político como religioso y cultural. Mahoma había formado en Medina una comunidad religiosa y política que a su muerte sería gobernada por diversos parientes suyos, los califas o imanes. Los califas y sus generales extendieron rápidamente el dominio del Estado Islámico por toda la península de Arabia y por territorios del Imperio Bizantino. Tras la caída del Imperio Persa, la expansión alcanzó Mesopotamia, Irán y el Asia Central, y más tarde, en el siglo XI, diversas dinastías islámicas ampliaron su poder hasta el norte de la India. En Occidente, el Estado Islámico había llegado ya en los siglos VIII y IX al sur de Francia y de Italia. Mientras, en la península ibérica, en la Al-Ándalus de los árabes, se fundó un nuevo Estado musulmán independiente, con capital en Córdoba, bajo la dinastía califal de los omeyas. La expansión territorial del Islam contó con el refuerzo de una importante acción en cuestión de política interior que aplicó nuevos métodos de gobierno heredados de los imperios precedentes, pero inspirados en los preceptos del Corán. La expansión política del Islam estuvo al servicio de una expansión religiosa encaminada a difundir el mensaje divino, que en su avance produjo importantes manifestaciones en el ámbito de la mística, el derecho, la literatura y el arte. El Estado musulmán se erigía como protector de la libertad religiosa de sus fieles, garantizando así la preservación de su fe y evitando persecuciones como las sufridas en la Meca. Quienes no profesaban la religión musulmana eran invitados a abrazar la fe del Islam. Sin embargo, para quienes se negaban a abandonar sus creencias, existían estatutos especiales que permitían la libertad de culto, aunque siempre bajo el sometimiento al poder político islámico. Era el caso de los judíos y cristianos, practicantes de religiones monoteístas, y de los de otras religiones, como los persas zoroastrianos, que podían acogerse al estatuto de mayús o magos. Los países que no se sometían al poder del Islam eran combatidos con las armas hasta su rendición. Símbolo de esa resistencia fueron los estados europeos o Rum, mencionados ya en el Corán. La expansión política y religiosa del Islam dio lugar al nacimiento de nuevas formas de cultura que incorporaban a la fe musulmana las diversas tradiciones de los pueblos conquistados, particularmente en el Oriente Medio, el Mediterráneo, el Asia Central y la India. De esos contactos e intercambios surgió también un nuevo arte, especialmente religioso, del que es ejemplo la Mezquita Mayor de Damasco. El árabe, convertido en la lengua de la religión y de muchos poderes políticos, influyó en la literatura y en la lengua de pueblos que, como el persa o el turco, conservaron la suya propia. A su vez, muchos elementos de las lenguas de esos pueblos dominados se integraron en el árabe, enriqueciendo su producción escrita. Por otra parte, las muchas traducciones que se llevaron a cabo favorecieron los intercambios científicos y difundieron el pensamiento de la antigüedad. La civilización del Islam medieval dependió en gran medida de la actuación de las dinastías de soberanos y de sus ministros. Dentro del mundo musulmán, algunos países y sus capitales tuvieron particular relevancia, contribuyendo especialmente a la evolución de la cultura islámica. Las primeras dinastías de soberanos del imperio musulmán fueron árabes y familiares de Mahoma. Entre los 4 primeros califas, suegros y yernos suyos, que instalaron su capital en Medina, se encontraba Alí, jefe de los chiíes. La capital se trasladó a Damasco en tiempos de la dinastía de los Omeya.
Estos monarcas asimilaron la cultura bizantina de Siria, difundiendo la lengua árabe y adaptándose a la forma de gobierno imperial de Oriente Medio. Bagdad fue la capital de la dinastía de los abasíes, que enriqueció la cultura árabe incorporando elementos de la persa y de la India. Aunque durante el reinado del emblemático califa Harún ar-Rashid se alcanzó la edad de oro de la civilización islámica, con los abasíes el imperio del Islam empezó a fraccionarse. Así, la rama omeya de Al-Ándalus fomentó la cultura árabe en el occidente musulmán. Esta fragmentación política dio como resultado la aparición de dinastías militares musulmanas de origen no árabe que supieron apreciar esta cultura y también la de otros pueblos del Islam. Algunas capitales y regiones del Islam gozaron de gran poder político y constituyeron importantes focos de irradiación de la cultura árabe. El Cairo y Alejandría, bajo la dinastía árabe Ishí de los fatimíes, y más tarde en tiempos de Saladino y los mamelucos militares, se convirtieron en influyentes centros de poder con una efervescente actividad cultural. En Al-Ándalus, a los omeyas de Córdoba sucedieron los reinos de Taifas, que fueron cuna de un refinado arte y literatura. Por otra parte, los almorávides y los almohades ejercieron desde Marrakech una gran influencia tanto sobre el Magreb como sobre Al-Ándalus. Los turcos selchuquíes, instalados en tierras de Irán, Irak y Siria, convirtieron a Isfahán y Bagdad, sus capitales, en brillantes focos de poder. El peso político turco se prolongaría a lo largo de diversas dinastías hasta la fundación, por parte de los turcos otomanos, del fabuloso imperio que había de durar hasta el siglo XX. A partir del siglo XI, la dinámica del Islam medieval comenzó a experimentar importantes y decisivos cambios. Por una parte, un fuerte movimiento reformista musulmán provocó la creación de estados fuertes. Los gaznawíes de Afganistán iniciaron la conquista de la India. Los selchuquíes se extendieron por el Oriente Medio. Los kurdos ayubíes de Egipto reforzaron el Islam árabe del creciente fértil. Y los almorávides y almohades del Magreb crearon importantes imperios para oponerse a las conquistas cristianas en la península ibérica. Por otra parte, los cristianos occidentales, alentados por el Papa Urbano II, iniciaron la conquista de territorios musulmanes en Sicilia, España, Portugal y hasta en Siria y Palestina, ampliando geográficamente el orbe cristiano hasta Jerusalén. En estas luchas, las cruzadas, los cristianos habrían de enfrentarse a las tropas musulmanas del carismático Saladino. En respuesta a los ataques de mongoles y europeos, el Islam aseguró su expansión por medio del refuerzo militar, del respeto a las minorías comerciales y de la potenciación de los intercambios culturales. En la Baja Edad Media, la presión de los estados europeos occidentales sobre los estados musulmanes del Mediterráneo obligó a estos a reforzar sus estructuras políticas, su cultura islámica y sus relaciones internacionales. Tras las derrotas de los almohades en Al-Ándalus, 4 estados heredaron su política y su refinada cultura árabe: Túnez, Tlemcén y Marruecos en el Magreb, y el Reino de Granada en Al-Ándalus. En la península ibérica, las conquistas cristianas de Castilla y León, Aragón, Portugal y Navarra provocaron desde el siglo XI al siglo XIII 2 fenómenos nuevos en Europa. Por una parte, la presencia de importantes masas de musulmanes, los llamados mudéjares, en la sociedad cristiana. Por otra, una labor de traducciones del árabe, científicas y literarias, que enriqueció inmensamente la tradición cultural de Occidente. En Oriente, las invasiones mongolas de Gengis Khan y de Tamerlán en los siglos XIII y XV forzaron a los turcos de Anatolia y a los mamelucos de Egipto
a oponer una resistencia que no haría más que fortalecerles, especialmente tras la toma de Bizancio por parte del sultán turco Mehmed II. La existencia de grandes grupos de musulmanes instalados en el seno de sociedades que no se regían por la ley del Islam supuso un nuevo fenómeno social en la época bajomedieval. Estas comunidades, o aljamas, constituían minorías que se autogobernaban y que intercambiaban valores culturales con las sociedades dominantes en las que anidaban. El fenómeno comenzó, a partir del siglo XI, en los reinos conquistados por los cristianos de la península ibérica y Sicilia, pero habría de desarrollarse, sobre todo, en Asia, donde se extendió por las costas e islas del Océano Índico y en el África subsahariana. En estos dos continentes, las minorías musulmanas, compuestas por mercaderes, contribuyeron a la expansión del Islam por medio de los intercambios comerciales, obteniendo a veces la conversión de jefes o reinos locales. También, de esta forma, a partir del Asia Central, habría de introducirse el Islam en la sociedad china. La influencia del Islam en el occidente europeo supuso la proyección de la civilización musulmana más allá de su ámbito político y religioso. Esta influencia, de carácter cultural, llegó principalmente a través de las traducciones que se hicieron del árabe a las lenguas europeas. La nueva luz arrojada por los abundantes textos médicos, filosóficos, científicos y literarios provocó un renacimiento de la ciencia y el pensamiento en el mundo latino medieval. La península ibérica, en especial la ciudad de Toledo, y el sur de Italia y de Francia fueron, además de Bizancio, los centros de traducciones más importantes. Por otra parte, los comerciantes, religiosos, esclavos y militares de los diversos países mediterráneos contribuyeron a la difusión e integración del vocabulario árabe en las lenguas europeas. La civilización islámica presentó desde el principio dos rasgos importantes: una profunda creencia en la unidad religiosa, simbolizada por el Corán, libro único y común a todos los musulmanes, y una especial sensibilidad artística que encontró su expresión en la mezquita. La Kaaba de la Meca, centro espiritual del Islam, era símbolo de una fe común a todos los musulmanes y de su aspiración a la unidad dentro del respeto a la diversidad. La relativa sencillez del culto musulmán permitió una práctica uniforme de la religión y posibilitó que el multiforme mundo del Islam presentara unos rasgos comunes. La Kaaba, símbolo de la unidad de fe y de culto de todos los fieles, era el lugar a donde éstos se dirigían para practicar sus rezos, enterrar a sus muertos, sacrificar animales o depositar sus juramentos. Era también el punto de destino de la peregrinación, celebrada en todo el mundo musulmán como la fiesta de la unidad, y en ella se consumaba la unidad entre Dios y la comunidad musulmana. Las divergencias políticas, incluso entre íntimos parientes y colaboradores de Mahoma, se dieron muy pronto en la historia de los musulmanes. Las ambiciones y el deseo de liderazgo desencadenaron luchas y tensiones que muchas veces desembocaron en conflictos armados y cruentas guerras. Frente a ello, el pueblo musulmán reaccionó con cierto desprecio hacia sus dirigentes, aunque no tuvo otra opción que la de aceptar esa realidad política. Sin embargo, su máxima aspiración fue siempre la de la paz y la unidad. La religión constituyó el consuelo de los musulmanes ante una realidad que no satisfacía su aspiración a la unidad. Este deseo se manifestaba principalmente en los viajes, físicos o espirituales, a la Kaaba,
y en los círculos de oración que se desarrollaban a su alrededor. Durante las reuniones anuales de los fieles en la llanura de Arafat, estos recordaban que Alá y Mahoma habrían de reunir a todos los hombres para juzgar una historia única de la humanidad, declarando a la comunidad musulmana como la única verdaderamente salvadora. De ahí la importancia del culto, la mezquita o el Corán, que como signos de identidad eran la base que unificaba a los musulmanes. El Corán constituía una guía para todos los musulmanes que aprendían a leer en él y lo memorizaban desde la niñez. Consecuencia de ello fue el aprecio que el Islam medieval mostró por la escritura. Para ser escrita, la lengua árabe adoptó el ágil sistema fenicio de representación fonética, vigente en el Mediterráneo desde hacía un milenio. Más tarde, la difusión del papel proporcionaría a la civilización musulmana la posibilidad de plasmar todo su saber en textos escritos. Literatura, religión, pensamiento, historia y las diversas ciencias y técnicas perfeccionadas por los musulmanes pasarían así a la posteridad. En cuanto a la expresión oral del Corán, su recitación en forma de melodía tenía como objetivo acostumbrar al musulmán a estar atento a la voz de Dios y a sus mandatos. La sumisión a esa voz divina formaba parte de las obligaciones religiosas del Islam. El árabe fue desde el principio la lengua de la religión musulmana, pero la civilización islámica incluyó pronto otras muchas lenguas con tradición no solo oral, sino también escrita. La escritura árabe sería utilizada en la expresión escrita de lenguas de gran cultura, como el persa, el turco o el urdu de la India, y también en la de diversas lenguas del África subsahariana, entre ellas el suajili. En Castilla y Aragón, los musulmanes mudéjares utilizaron también la grafía árabe para escribir, en romance, libros y otros documentos de sus comunidades, dando lugar a la llamada literatura aljamiado-morisca. La civilización islámica heredó de la antigüedad diversas ciencias y técnicas que desarrolló en mayor o menor grado según los intereses de las sociedades gobernadas por los musulmanes. Entre las ciencias destacaron la astronomía, las matemáticas, la medicina, la botánica, la historia y la geografía. Las aportaciones a la agricultura mejoraron sustancialmente la producción, y también las técnicas de construcción y las técnicas militares se enriquecieron tras ser adoptadas por el Islam. Todas estas disciplinas constituyeron aspectos de un renacimiento cultural que benefició a los campos y ciudades que dependían de ellas. La mezquita era el edificio del culto comunitario y constituyó el elemento más significativo del arte islámico, del que reunía sus principales rasgos y del urbanismo de sus ciudades. En la mezquita se concentraban muchos elementos artísticos de la arquitectura musulmana. Su alta torre, el minarete, dominaba la ciudad para que de esta forma todos sus habitantes pudieran escuchar la recitación del muezín. Una sala cubierta y un patio eran el lugar de acogida de los fieles. El nicho o mihrab, desde donde se presidía la oración, y el púlpito o almimbar de la prédica se adornaban con motivos diversos. Además, las paredes y las cúpulas estaban cubiertas con bellas inscripciones del Corán. La finalidad religiosa del edificio justificaba ese lujo y su alto coste. El arte arquitectónico original de los mausoleos, de las puertas, las murallas, los palacios y los jardines es muestra del refinamiento y esplendor que las técnicas de construcción alcanzaron en el mundo musulmán.
La religión propició la aparición y la evolución de dos elementos fundamentales del arte islámico: la caligrafía de manuscritos y la escritura epigráfica. Al desarrollo de los manuscritos contribuyó en gran medida la difusión del papel, que permitió el perfeccionamiento de la caligrafía en una civilización reticente a la representación pictórica y escultórica. Por su parte, la escritura esculpida en objetos o en edificios, llamada epigráfica, adoptó su forma más espectacular en mezquitas, mausoleos y palacios. El contenido de los textos justificaba muchas veces el lujo ostentoso del objeto donde eran caligrafiados. La civilización del Islam medieval favoreció, además de la arquitectura y la caligrafía, muchas otras artes a veces relacionadas con ellas. Los objetos artesanales, desde los más sencillos a los más lujosos, eran a veces piezas tridimensionales de gran belleza estética. En muchos casos, contenían inscripciones epigráficas que justificaban su valor material y artístico. Los musulmanes fueron también grandes fabricantes de tejidos y lujosas joyas, haciendo de esa labor un verdadero arte. También la cerámica alcanzó en el Islam medieval gran belleza y perfección. Además de la religión, tres señas de identidad diferenciaron la civilización del Islam medieval: la pluralidad dentro de la unidad, la importancia de los viajes y su naturaleza urbana. Sus antecedentes orientales y la aceptación de la nueva religión islámica unificaron la civilización musulmana medieval, que no por ello perdió sus elementos diferenciales regionales. La forma de gobierno del Islam medieval propició la uniformidad de las diversas culturas del mundo islámico que se conglomeraron para formar una misma civilización. A ello contribuyó también el hecho de que las civilizaciones del Oriente Medio y el Mediterráneo hubieran ya alcanzado un cierto grado de unificación gracias a elementos culturales comunes como el helenismo, la escritura, el monoteísmo, las redes viales, el urbanismo o la agricultura. Además, la religión sentó una base común para la división del tiempo, la estructura de muchos espacios urbanos, la lengua árabe internacional y las relaciones familiares reguladas por el derecho islámico. Por causa de la religión y por contar con una tradición que se remontaba a la antigüedad, la civilización islámica presentaba un alto grado de uniformidad. Aún así, las diferentes lenguas, costumbres y climas que llegó a englobar hicieron de ella una civilización diversa. Dentro del mundo musulmán se diferenciaron pronto algunas grandes áreas culturales, como la de las montañas del Magreb, donde anidaba la cultura bereber, el África subsahariana, el Irán, el norte de la India y el Asia Central, zona de culturas nomádicas como las de turcos, mongoles y afganos. Esta coexistencia de unidad y diversidad habría de acentuarse con el paso de los siglos. El Islam no fue solo la expresión de una comunidad religiosa o moral, sino también la de un gobierno político. El buen funcionamiento de ese gobierno requería capacidad de adaptación y la aceptación de nuevas formas de vida, siempre y cuando éstas fueran más eficaces para vivir en sociedad y no se opusieran a la religión musulmana. El Islam medieval asimiló así muchas ciencias y costumbres de la antigüedad que, complementadas con nuevos datos teóricos y experimentales,
sentaron las bases de la riqueza de esa civilización y de su capacidad de apertura hacia nuevos progresos científicos. La Égira, es decir, el exilio del profeta Mahoma, supuso el inicio de una tradición de viajes, tanto físicos como espirituales, que había de constituir un rasgo distintivo de la cultura musulmana. La Meca se convirtió en el destino al que todos los musulmanes debían viajar al menos una vez en la vida. Sin embargo, mentalmente los fieles la visitaban a diario en sus oraciones y en otros actos de culto. Cada año, en la fiesta del Cordero, la comunidad creyente se reunía en sus alrededores para recordar a Abraham y evocar el juicio final, que habría de reunir a todos los hombres en el viaje definitivo. El ejemplo del exilio de Mahoma y los suyos hacia Medina, la llamada Égira, estimulaba a los musulmanes a abandonar su patria, si era necesario, para defender o preservar su fe religiosa. Así pues, la Meca y Medina constituían un marco de referencia para los seguidores del profeta. El viaje, físico o mental, constituyó un elemento clave de la civilización islámica medieval. Desde el momento en que el Corán fue dictado a Mahoma durante sus viajes espirituales a los cielos, los musulmanes integraron en su experiencia religiosa diaria los viajes mentales a las fuentes del Islam y los viajes místicos sobrenaturales. Expresión de la importancia del viaje en la religión del Islam era la peregrinación anual. Aunque nacida en respuesta a una motivación religiosa, la peregrinación a la Meca era el vehículo de lucrativas transacciones comerciales y de intercambios culturales. Los comerciantes musulmanes fueron los creadores de relatos de viaje, orales y escritos, que constituyeron importantes fuentes de información sobre la red de rutas del Islam. Entre ellos destacó el diario escrito por el gran viajero Ibn Battuta. Dentro de la tradición musulmana del viaje se inscribía la guerra en defensa de la fe. Esta constituía una obligación colectiva que exigía de todo fiel la disponibilidad a salir de su tierra siempre que la religión del Islam estuviera en peligro o amenazada. Aunque la mayoría de la población vivía en zonas rurales, el Islam medieval constituyó desde el principio una civilización urbana, cuyas bases y estructura se dictaban desde las ciudades. Los árabes prefirieron situar los orígenes de la civilización del Islam en una Arabia beduina y sencilla, muy distante de la corrupción y sofisticación inherentes a la vida urbana. Sin embargo, la Meca, donde nacieron Mahoma y el Islam, era ya entonces una ciudad cosmopolita, y Medina fue la capital de un estado complejo y pluralista con vocación universal. Las trayectorias de las primeras conquistas y la forma en que el Islam medieval ejerció su acción civilizadora guardaban más relación con los núcleos urbanos que con las áreas rurales. Así pues, la evocación de un punto de partida beduino no pasó de ser un mito, y el Islam quedó inscrito en el marco de las grandes civilizaciones urbanas orientales de la antigüedad.
El Islam medieval se caracterizó por el predominio de la ciudad sobre las áreas rurales, que de hecho solo se islamizaron a medida que se fueron urbanizando. Las ciudades constituían espacios sociales desde donde se dictaban los modelos de comportamiento de la civilización islámica y desde donde se ejercía el control militar y vial. Su trazado y su personalidad estaban al servicio de las obligaciones impuestas por la religión musulmana. Todos los elementos políticos y culturales del Islam medieval se veían reflejados en la estructura de sus ciudades. Las mezquitas y los baños correspondían a la faceta religiosa de la civilización islámica, mientras los centros de enseñanza y de judicatura eran los focos en donde se impartía la cultura y se determinaba el poder político. En los zocos se fraguaba la riqueza, basada en el comercio y el intercambio de bienes artesanales y agrícolas. Las casas, los palacios y los jardines se concebían como los lugares donde se materializaban el bienestar y la felicidad en este mundo. La civilización del Islam se asentó sobre las grandes civilizaciones urbanas de la India, Oriente Medio y el Mediterráneo, de las que fue original heredera. El Islam creó una civilización urbana, dirigida por ciudades, centrada espiritualmente en sus urbes más emblemáticas, la Meca y Medina. Desde esta última, convertida por Mahoma en un estado de musulmanes, se iniciaría la expansión del Islam. Las primeras ciudades que recibieron al Islam fueron las del Yemen, Palestina y Siria, donde Damasco se convertiría en capital de los Omeya. Partiendo de la mítica Bagdad, capital de los abasíes, y otros puntos de Mesopotamia, y pasando por Isfahán, en las altiplanicies iraníes, la civilización islámica había de llegar a las ciudades del Asia Central y el norte de la India. Por otra parte, desde las milenarias urbes de Egipto y el norte de África, la conquista se extendió al sur de Europa, donde alcanzaron su esplendor ciudades como Córdoba o Toledo en la península ibérica. Finalmente, también Bizancio, símbolo de la resistencia cristiana, sucumbió a mediados del siglo XV. La expansión político-religiosa medieval del Islam se inició ya en vida de Mahoma a partir de la península arábiga. Tras alcanzar Palestina y Siria, el Islam se extendió desde Mesopotamia y las altiplanicies iraníes hacia el Asia Central y la India, y desde Egipto y el Magreb hasta la península ibérica y el sur de Francia y de Italia. Más adelante se llegaría al subcontinente índico y a Bizancio. Otro tipo de expansión, llevada a cabo por misioneros y comerciantes, se dio sobre todo en el África subsahariana y en las costas del Océano Índico. Ambas expansiones, en sociedades políticas islámicas o en sociedades no musulmanas, seguirían dándose en épocas posteriores. Arabia, situada en la confluencia de tres continentes, constituía el destino de la peregrinación o Hajj, uno de los preceptos más importantes del Islam. Las vías de peregrinación medievales conducían en todos los casos a la Meca y pasaban casi siempre por la ciudad de Medina. Las más importantes de esas rutas fueron la turca y siria, que recorría la costa y el interior, la egipcia, magrebí y de Al-Ándalus, que discurría por el Nilo, por el Mar Rojo y sus costas, la yemení, las rutas de la India y las del Irak, Irán y Asia Central. Por otra parte, estudiosos y comerciantes ampliaban sus viajes por muchos otros itinerarios. Aunque el árabe del Corán era la lengua de la religión y la cultura musulmanas, otras lenguas expresaron las realidades de esa civilización.
El árabe desplazó pronto a las grandes lenguas del antiguo Imperio Romano, relegándolas a lenguas de cristianos. Luego, tras la islamización de Irán, el persa adquirió gran importancia en la literatura y la cultura islámicas. También darían más tarde una importante literatura islámica las lenguas turcas, así como el kurdo, el afgano o pashtó, el penchabí, el bengalí y el urdu, una forma del hindi hablada por los musulmanes de la India occidental. En el continente africano, el Islam se encontró en su avance con el suajili, una lengua de intercambio de la costa de África Oriental, con el hausa y otras lenguas subsaharianas, y con el bereber o amasig, hablado entre los musulmanes del Magreb. Muchas de esas lenguas adoptaron la escritura árabe como el español aljamiado de mudéjares y moriscos.